protestant de Cataluña, ¿no? Y nos compartió unas palabras, Alex San Pedro, basadas en un texto de Hechos capítulo 2, y os pido que tengamos ese texto delante porque nos va a servir de referencia. Y nos habló de algunos puntos innegociables que la Iglesia de Dios, la Iglesia del Señor, debe recordar siempre. Son como, podríamos decir, el ADN que conforma lo que es la Iglesia. No podemos definir cuál es el papel, qué es la Iglesia, sin tener en cuenta cómo se constituyó, cómo se formó, y tenemos ese nacimiento y eclosión en el segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que es la referencia obligada para todo momento que se quiera reflexionar, se quiera pensar, se quiera revisar cualquier concepto acerca de la Iglesia. Y en su día, Alex San Pedro y después Gabriel nos hablaban de esos puntos innegociables que están ahí. Pero primero leamos el pasaje donde se encuentran en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41, si lo queréis acompañar en vuestras Biblias, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una versión más literal dice los que iban siendo salvos. Bien, en este pasaje que nos presenta un cuadro, una escena de la iglesia que se formó a raíz del día de Pentecostés, después que Pablo diera aquel discurso en el cual les predicó el Evangelio de Cristo Jesús, le predicó el Evangelio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, y en aquel mismo día, como hemos leído, se juntaron, se unieron y fueron bautizados previamente más de 3.000 personas. Imaginaos que de pronto aquel grupo de 120 que estaba reunido en el aposento alto, cuando irrumpió el Espíritu Santo, después de esa predicación allí, pues probablemente en el lugar donde se llenaba de gente por causa de la fiesta de Pentecostés, 3.000 personas, nos dice Lucas, que se añadieron. Y estas personas, digamos, que iniciaron su andadura como cristianos, como discípulos de Cristo, se añadieron a la iglesia de Cristo y nos pinta ese cuadro de cómo estaban. Y esos 5 innegociables se encuentran precisamente ahí. Si puedes pasar al siguiente cuadro, vamos a ir solamente repasándolos mentalmente o visualmente. Y nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que el tema de la enseñanza, de la palabra, de la doctrina apostólica era uno de los pilares que tenía como propósito la edificación y la capacitación de la iglesia. ¿Y eso qué es o qué nos provee? ¿O qué les provee? ¿A qué le provee a la iglesia? Los principios para vivir, una estabilidad espiritual basada en la palabra de Dios. En segundo lugar, también nos habla acerca de su compañerismo, su comunidad. Eso nos habla del compromiso y de la comunión que adquirieron en ese momento que entregaron su vida a Cristo. Perseveraban en la comunión unos con otros y todos los que habían creído, dice que estaban juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El compromiso y la comunión hizo que el relacionarse unos con otros fuera otro pilar importante,
fundamental, que es lo que nos provee la comunión y el compromiso, una familia, la familia de Dios, una familia para siempre, donde encontrar apoyo y pertenencia. Dios nos recibe en su gracia en esa familia y luego abundaremos un poco más en eso. No pasemos, ahí. En tercer lugar, también nos dice que perseveraban, y esa frase o ese verbo perseveraban llena todos los demás apartados. No es solamente referido a la doctrina, no solamente a la comunión, también tiene que ver en su expresión de esa comunión, como en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos pensaban y interpretaban que esto del partimiento de pan significa sencillamente comer, pero en uno de los versículos nos menciona las dos cosas, partimiento del pan y a la vez comer juntos. O sea que eran dos expresiones, una, si quieres, más litúrgica o más ceremonial, pero que expresaba el auténtico sentir de pertenencia a Cristo. Y servía para alabar, para dedicar sus vidas a aquel que había dado por ellos, por tanto glorificar a Dios. Eso aportaba a sus vidas, como aporta a nuestras, significado. Somos adoradores de Dios. Somos adoradoras de Dios y buscamos adorarle en espíritu y en verdad. Glorificar a Dios es un tercer aspecto. Un cuarto aspecto tenía que ver con la proclamación del Evangelio. En esa manera de vivir dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y eso ya implicaba un testimonio público de su fe en Jesucristo. Atrás quedaba su tradición, atrás quedaba su religión, atrás quedaba sus ideas. Tal vez muchos también venían del paganismo, venían de la idolatría, pero ahora conocían a Jesús y entregaban su vida a Cristo Jesús y lo mostraban a través del bautismo. Y el Señor iba añadiendo a estas personas a la iglesia, hermanos y hermanas. Y su misión, adoptaban en ese momento la misión de predicar el Evangelio, algo que nos da también un estímulo. Podía haberse llevado el Señor en aquel mismo día 3.000 personas al cielo, ¿verdad? Después de convertirse, después de creer en el Señor, podían haber partido para el cielo, desaparecer de esa tierra, porque ya se había completado su salvación. Pero en cambio no, permanecieron, vivieron esa comunión, glorificaron a Dios, recibieron instrucción y doctrina y enseñanza, y también, como después veremos, sirvieron. ¿Por qué? Porque tenían aún una misión que realizar en esta tierra. Y nosotros, si hemos pasado por ese proceso, también tenemos una misión. Y es que otros, al igual que nosotros, conozcan también al Cristo de la cruz y puedan arrepentirse de sus pecados y también ser discípulos de Cristo. Y finalmente, ese quinto punto innegociable tenía que ver con el servicio. Dice que estaban juntos, tenían en común las cosas, vendían aún sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y me temo que no solamente velaban por sus propias necesidades de la propia comunidad, cosa que ponían obviamente en primer lugar, también tenían favor con el pueblo. De tal manera que el pueblo recibía ese favor, recibía esa disposición, recibía esa generosidad de parte de la iglesia como un testimonio vivo. Y eran atraídos también a la iglesia, eran atraídos a Cristo. Y eso lo repartían según su necesidad. Nos habla también de que Dios, otorgando dones, otorgando capacidades para su iglesia, sirvan a la iglesia para el ministerio. Y el punto ahí, en la provisión, es una labor para utilizar o para ejercitar. Cada uno de nosotros, dentro de ese cuerpo que es la iglesia, tenemos no solo una misión hacia afuera, también una misión hacia adentro que tiene que ver con el servicio. Y el don, la capacidad que Dios te ha dado es para ponerlo al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, es decir, de los demás. Bien, estos son esos puntos innegociables que vemos en la iglesia de Jerusalén y que se reprodujeron en las iglesias que Pablo y los apóstoles fueron fundando. Yo quiero en este día tal vez centrarme en uno de ellos y me gustaría que pudiéramos en otros días ir pensando y ahondando un poquito más en cada uno de ellos, porque nos resitúan en cuanto a nuestra función y nuestra posición respecto a Dios y respecto a la congregación.
no podemos evitar a veces que sea la tradición, sea a veces también nuestro propio descuido, nos haga bajar en algún momento el tono de alguno de estos principios. Y si algo pasa, en este sentido se va a resentir nuestro seguimiento de Jesús. Si bajamos el listón en cualquiera de estos, el testimonio va a ser perjudicado. Y si el resultado que veíamos en el versículo 47, el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que iban siendo salvos, esa es la consecuencia de un modo de vivir de una congregación que tiene a Cristo como su Salvador y su Señor. Eso hizo que fueran de tal impacto a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, que se formarían después tantas y tantas congregaciones locales. Hoy pensemos en ese segundo punto, el compañerismo y la comunidad. Y hemos leído que ellos perseveraban, además de la doctrina, dice en el versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y un poquito más adelante nos dice otro aspecto de cómo realizaban o cómo vivían esa comunión. Perseverando otra vez, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y fijaos una doble dimensión en esto que es interesante de recordar y de pensar. En el templo era el lugar grande de reunión, era el lugar grande de celebración. Posiblemente también era el lugar donde podían impartir la doctrina a los apóstoles al tener toda la congregación reunida. Pero eso continuaba. Y después en las casas, después en aquellos grupos que permitiría, pues lo que permitiera la capacidad de una casa, se reunían para celebrar esa comunión en Cristo Jesús, con alegría y sencillez de corazón. Leí un mensaje de WhatsApp que alguna vez compartí que decía, en el primer siglo, los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Dice, ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. Entonces ha cambiado la cosa, ¿no? Bueno, hemos estado escuchando testimonios de persecución, ¿no? Por congregarse, por seguir a Cristo. Estamos tal vez en el otro lugar, pero tal vez esa falta de persecución puede hacernos pensar que tal vez en esta área no es tan urgente, no es tan importante. Tal vez podamos adoptar dinámicas que nos han hecho disminuir en la importancia de este punto que tiene que ver con el compañerismo y con la comunidad. Y por eso observamos en estas personas, en estos creyentes de esta iglesia de Jerusalén, 5 cosas que quiero señalaros enseguida. A continuación, Gabriel nos las va a ir poniendo. La primera, fijémonos en la actitud, una actitud vital. Una actitud vital. Perseveraban unánimes. Y eso es una expresión que nos la repite en varias ocasiones. En el versículo 42 comienza con esta expresión, y perseveraban. Y en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día. O sea, no era una cuestión puntual. No era algo que una vez al año, bueno, vamos a manifestar, a escenificar la relación, la comunión que tenemos. Era algo que hacían. Y diríamos, bueno, está bien una vez por semana que podamos reunirnos y podamos celebrarlo. Bueno, si atendemos las palabras, lo hacían cada día en el templo y en las casas. Y a veces vivimos en un momento donde los horarios, donde la agenda está llena y siempre tenemos alguna razón, alguna justificación para saltarnos alguna reunión, algún encuentro, algún acontecimiento que sea para nuestro bien, que sea para manifestar esa comunión, ¿verdad? Yo pienso que los cristianos de aquel tiempo no eran menos ocupados que nosotros. Ellos no tenían seguridad social ni seguros médicos. Ellos no tenían un horario de 8 a 6 que cumplir de lunes a viernes. Ellos no tenían vacaciones ni pagas extras. Normalmente trabajaban de sol a sol. Eso significaba que hasta que no terminaban la jornada no tendrían la oportunidad de ir
la casa del hermano o ir al templo para alabar o para escuchar la palabra de Dios. Y aún así lo tomaban como costumbre, hacerlo cada día, perseverando unánimes. Y eso obedecía a que era una actitud vital. Todos estaban enfocados hacia donde tenían que mirar. Todos estaban enfocados hacia esa persona que había transformado sus vidas y eso generaba esa unanimidad. Y aquí tal vez sea el problema. Nuestro problema es que a veces nos enfocamos en muchas cosas. Nos enfocamos en otras que no son tan importantes. Dejamos de enfocarnos en lo principal, que es Cristo Jesús, aquel que les dio la vida, aquel que les dio la razón y la motivación para existir, para vivir. Y entonces nos desanimamos. Otras cosas ocupan su lugar, otras razones y otras cuestiones ocupan el tiempo, tal vez que podríamos dedicar a esa actitud vital de perseverar unánimes en la comunión. Esa era una actitud vital, pero también era una actitud mental, una actitud mental. Fijaos cuando describe cómo lo hacían, porque como todas las cosas que se repiten, pueden caer también en la apatía, pueden caer en el costumbrismo, pueden caer en la inercia. Entonces ellos tenían que tener también una actitud mental. Dice que lo hacían con alegría, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa disposición mental, alegría, todos sabemos lo que es, ¿no? Ese tomar ese reencuentro, ese encuentro con aquellos con los que compartimos una misma fe, que revitaliza nuestra propia fe. Muchos de vosotros, a lo mejor durante la semana, no tenéis la ocasión de encontrar algún otro creyente, alguna otra creyente, con la que poder hablar tal vez de algún tema espiritual. Sean compañeros de trabajo, compañeros de clase, sean vecinos, no conocen a Cristo y no puedes compartir con ellos. ¿Cómo suples esa necesidad que como creyentes debemos tener de compartir y de alimentarnos mutuamente? Pasa que a veces pasan semanas y semanas y nos vamos secando, ¿no? Como esas plantas que durante este invierno han pasado carestía de agua y estábamos en una situación desesperada. Los agricultores estaban mostrándonos por la televisión las espigas que decían tenían que estar a esta altura y no me llegan ni al tobillo porque no pudieron ser regadas en el momento, no recibieron el agua. Y de la misma manera nosotros a veces también vamos viviendo el día a día sin esa agua que viene de la comunión y que viene de la comunión en primer lugar con Cristo y con los demás y nos vamos secando. Una actitud mental que tiene que ver con la alegría, pero también tiene que ver con la sencillez. Y la sencillez en la Escritura nos habla de no hay doble sentido, no hay doble intención. Se juntaban porque realmente disfrutaban de estar juntos y compartir su fe en Cristo Jesús. No iban para lucirse, no iban para ver qué tal lo hacía el otro, no iban para ver cómo uno se esmeraba, otro no. Lo hacían con una sencillez, es decir, sin doblez, pensando en que el hecho fundamental de compartir su fe en Cristo Jesús era algo que estimulaba esa alegría, Así que hay que adquirir una actitud mental también para vivir en ese aspecto de la comunión. Y en tercer lugar también había una actitud espiritual. Se juntaban y, como dice el versículo 47, alababan a Dios. Y esa idea es que su alabanza a Dios era una actitud continua. No solo era de un domingo por la mañana cuando nos juntamos para alabar y cantamos juntos. Esa es una expresión comunitaria, claro que sí. Pero cada palabra, cada frase, cada conversación, de alguna manera tiene que revertir en la gloria a Dios. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho. ¿Y qué podemos hacer que no sea de palabra o de hecho? ¿Alguien sabe alguna cosa más? Pues todo lo que hacemos, dice, sea hecho para la gloria de Dios, siempre dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y eso tan grabado lo tenían que lo practicaban casi de una manera
podríamos decir inconsciente, no creo que fuera inconsciente. Era una actitud espiritual de alabanza a Dios. Y eso revertía también en una actitud social hacia alrededor. Dice el versículo 47 que tenían favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. Y esta frase tiene dos aspectos. Por un lado, ellos se movían favorablemente hacia el pueblo. Es decir, compartían aún aquello que donaban, propiedades, bienes, quien los tenía, porque probablemente eso no fuera la gran mayoría, desde luego, aunque después tenemos en el libro de Hechos algún caso que recoge, como fue el de Bernabé, que sí puso a disposición de los apóstoles la venta de propiedades, pero el objetivo es vigilar por las necesidades y atender las necesidades, obviamente, de la congregación, pero también hacia el pueblo. Había ese aspecto, esa actitud social de tener favor hacia ellos. Y era correspondida con otra actitud de favor del pueblo hacia ellos. Es decir, les veían con buenos ojos. ¿Cómo? ¿De dónde sacan la motivación para tener esa generosidad? Para dar su tiempo, para dar sus medios, para dar alimento a los demás. Por eso la iglesia no puede ser una comunidad cerrada en sí misma, porque entonces se ahoga en sí misma. Tenían favor hacia el pueblo y el pueblo les trataba también con el favor. Y esa atracción de la congregación hacía que el apóstol Pablo, más tarde Pedro y todos los demás compañeros, y junto con también aquellos que predicaban, tuvieran cada día más auditorio. Poco tiempo después, otros más, miles se volvieron a acercar y a incluir en la iglesia por el testimonio de otros. Cuando hay ese favor entre la iglesia, la congregación y el pueblo, es una invitación constante para que acudan a escuchar el Evangelio. Aparte de que cada uno de nosotros somos ya enviados cada semana, de lunes a sábado, para dar testimonio de Cristo, una vez pedimos y invitamos a que ellos vengan. Abrimos estas puertas para que vengan a escuchar el Evangelio. Ahora, eso significa que no podemos delegar esa misión de la que antes hablamos y otro día con más profundidad a un solo día a la semana o a una sola hora a la semana. Debemos entender que estamos en misión, usando una expresión que usábamos la semana pasada, 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos en esa misión, para que otros conozcan el amor de Cristo. Y tal vez al final del día nos deberíamos hacer la pregunta, ¿qué el Señor me ha permitido aportar a su misión? ¿Qué he podido hacer para el avance del reino de Dios en mi vida, en mi entorno? Es una buena pregunta, tal vez que nos puede acompañar a cerrar el día. Y si tal vez nuestra conclusión sea, perdí oportunidad, no hablé al que tuve a mi lado, no tuve la ocasión, pues tal vez, Señor, termino una oración pidiéndole que Él me ayude a aprovechar la próxima oportunidad o a buscarla incluso, si a esa persona no la voy a ver en ese otro día. Si orientamos nuestra mente en esa misión, será fácil que, estos lugares vacíos se puedan llenar con personas con interés por el Evangelio. Siempre que esos 5 aspectos que hemos tratado, que vivía la iglesia de Jerusalén, también sean nuestros puntos fuertes. El autor Lucas quería destacar de la comunidad de discípulos que todo lo hacían juntos y lo hacían además con esta actitud, con sencillez, con alegría. Pero la actividad no era lo importante, no nos equivoquemos, no era lo importante, sino lo que les motivaba. Igual que tampoco es importante en sí la actividad que hagamos, sino por qué lo hacemos. ¿Y cuál era? Si leemos un poquito antes, en el final del pasaje en el cual Pedro está predicando, en el versículo 38, ¿qué es el mensaje que da al auditorio de más de 3.000 personas que hay allí? Seguramente 3.000 las que respondieron, pero habría muchas más. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese mensaje que ellos habían recibido, ahora, por el poder del Espíritu, estaban transmitiéndolo a otros. Arrepentíos. Y eso mostrarlo a través del bautismo. Que estáis arrepentidos y que confiáis y confesáis a Jesucristo para que Él os perdone los pecados y os selle con el Espíritu Santo. Y eso fue el mensaje que hizo que esas 3.000 personas se acercaran para ser bautizadas y recibir el Espíritu Santo. Habían sido salvados. Y la expresión de esa salvación es la que se ve a continuación, versículo 41. Los que recibieron su palabra. Es decir, la recibieron. Recibir no significa meramente escuchar. Tiene que ver con un acoger en el corazón, en lo más profundo. Como necesitamos recibir la palabra de Dios, no escuchar la palabra de Dios, no escuchar sermones. Ahora a miles, a cientos en Internet pueden ser accesibles fácilmente con una sola tecla. Pero ¿recibimos de verdad la palabra que escuchamos? Es decir, la acogemos en nuestra vida para vivirla, para practicarla. Porque de eso es de lo que se trata. Ellos, porque recibieron esta palabra, porque se arrepintieron de sus pecados, porque confesaron a Cristo y fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia. Y eso les motivó a perseverar cada día en esos aspectos que hemos mencionado. Sin un descubrimiento de lo que eso significa en nuestra vida, un descubrimiento continuo de lo que eso significa, que es ni más ni menos lo que la Escritura dice que es la gracia. Ellos, al percibir esta palabra, al percibir este mensaje, entendieron que aquello que ellos merecían, que era la condenación eterna por sus pecados, era abolido por la gracia de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando entendieron que cambió su destino eterno por el de la salvación eterna, confesaron a Cristo y fueron bautizados. Sin un descubrimiento de la gracia, todo pierde sentido para nosotros. La comunión se vuelve un sacrificio. La adoración, la alabanza, si no estoy muy para allá, pues a lo mejor ni participo. La oración, casi inexistente. Ellos están para mostrarnos que perseveraban unánimes. Y si la gracia deja de tener sentido para nosotros, pues nuestra perseverancia dejará de ser unánime. Cada uno tiene sus asuntos, lo justificaremos con muchas razones, cada uno tiene sus prioridades, cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene lo que queráis. Pero buscar ese momento para aprovechar, para encontrarte con otros que comparten tu fe, mi fe, y cobrar el ánimo y el empuje de decir de quién dependemos, de Cristo Jesús y de su gracia, es lo que hace realmente un cambio. Sin ello, la perseverancia deja de ser unánime. La alegría y la sencillez se transforma pues en apatía, en hipocresía, es decir, solamente un fingimiento. Esa alabanza se convertirá en algo ritual, pero no sentido del corazón. Ese favor hacia el pueblo se convertirá tal vez en indiferencia, en individualismo, en mirar solo nuestras necesidades. Por eso este pasaje nos anima a recuperar, tal vez en alguno de esos aspectos, pero hoy haciendo énfasis en este de la comunión, a buscar oportunidades para estar juntos. Sé que hay muchas necesidades y muchas cosas y muchos trabajos y muchas prioridades, pero plantéate en cada una de las que rechaces si tu razón, si tu justificación, puesta a la luz de esa gracia de Dios y de esa importancia que tiene esto, se sostiene. No pretendamos aguantar artificialmente delante de Dios razones que al final van en nuestra contra. Pues no me gusta esta música, pues no me gusta este mensaje, pues no me gusta esta temperatura que hace hoy, pues no me gusta tal vez la hora, o no me gusta. Si eso es una razón para evitar que puedas fortalecer tu relación y tu comunión con otros, hay que volver otra vez al inicio, a esa gracia que nos perdonó de todo pecado
Porque Él no se acercó a ti porque le gustara más tu manera de ser, mi manera de ser, porque le gustara más mi manera de ver las cosas o mi opinión. Él se acercó a mí porque yo le necesitaba a Él. Y eso es lo que me mueve a poder buscar cada oportunidad de poder compartir con mis hermanos y hermanas, porque de cada ocasión el Señor me enseña, el Señor me edifica, el Señor me fortalece. Os invito también que cada oportunidad que tengáis la aprovechéis en esta semana. Y veréis como tal vez ese vecino, ese compañero, esa persona que está a vuestro alrededor, tal vez empiece a ganar favor hacia vosotros o lo que tengáis que comunicarle, compartirle, porque habéis experimentado, habéis gozado de la gracia del Señor por la comunión de unos con otros. Que el Señor nos ayude a buscar esa unanimidad en la comunión como algo que es la expresión de nuestra misma fe viva. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias. En primer lugar por Cristo Jesús, porque sin Él nada que tenemos que decir, que compartir. Gracias, Señor, porque Él transforma nuestro ser, nuestra mente. Gracias porque nos da la capacidad de tener esa actitud vital, de poder gozarnos y poder perseverar cada día, que nos da también esa actitud mental, Señor, en la cual podemos mostrar la alegría y la sencillez en nuestros actos. Nos despojemos de toda aquella complicación que provee nuestras razones mentales y que justificamos, Señor, como a veces espirituales. Que nos des también esa actitud espiritual que nos enfoque para glorificar a ti en cada cosa que hacemos. Y también, Señor, que nos des favor en esta población. Pedimos por San Celoni, pedimos por tantas personas aquí en sus alrededores, Señor, que no te conocen y que nos tienen ya por muchos años, Señor, y tal vez aún no han escuchado claramente tu palabra. Piden, Señor, danos oportunidades, pero ayúdanos, Señor, y danos la gracia para aprovecharlas. Te damos las gracias porque tú, Señor, nos has permitido no solo estar aquí o establecernos aquí, sino también podernos gozar, conocer y comprometernos con esa misión. Ayúdanos, Padre, para que esto sea una realidad. Y cuando tú vengas, Señor, como dice tu palabra, no tengamos que agachar la cabeza o alejarnos avergonzados, porque aquel que era el Rey de la Gloria, que hemos confesado, aclamado, cantado, adorado, Señor, durante años y años, Señor, no ha sido tan importante como pensábamos, Señor, en nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a recuperar la necesidad de la comunión y del compromiso, la necesidad de convivir, de sentir que somos familia en ti y que tú eres el que das verdadero sentido de familia. Señor, perdónanos y confesamos cuántas veces eso lo hemos roto, lo hemos destrozado, tal vez con nuestras propias actitudes, Señor, y yo el primero. Pero pido, Señor, que tú me ayudes y nos ayudes a cada uno de nosotros a recuperar y aún a ganar todo lo que en ti podemos tener por Cristo Jesús. En tu gracia y por tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Que tengáis una feliz semana, que el Señor os dirija y nos vuelva a congregar en la próxima ocasión que tengamos. Amén.